Muy buenas tardes, tengan todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a Radio T, la radio de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, el espacio donde discutimos acerca de temas muy relevantes sobre los derechos humanos y en general sobre temas contemporáneos del derecho. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder conversar con la maestra Diana Nava Muciño. Vamos a abordar un tema muy importante, la corrupción y sus efectos en los derechos humanos. Sabemos que la corrupción es un fenómeno muy complejo y que tiene muchos niveles de impacto en diferentes niveles y pues en ese sentido consideramos que es un tema central para debatir en esta ocasión. Y decía yo que hoy tenemos una gran invitada, la maestra Diana Nava Muciño, que me voy a permitir leer algunas de sus referencias personales, de su reseña. Es abogada, analista de políticas públicas, con especialización en control de gasto público y derecho constitucional. Además, ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, es maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, en donde junto a colegas de su clase fue fundadora de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Además, es maestra en políticas públicas por el ITAM y ha sido abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde laboró 6 años. También fue investigadora de México Evalúa, organización de la sociedad civil en la que realizó estudios y publicaciones sobre transparencia, contratación pública y corrupción en México. Actualmente labora en el gobierno de la Ciudad de México en el proyecto de transformación de las compras públicas. Maestra Diana Nava, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me parece que es un tema muy importante y justo ahora, con toda la capacidad que el Estado requiere para atender la emergencia sanitaria, vemos la importancia del destino de los recursos públicos. Claro, y este tema que es tan complejo a nivel técnico y que desde luego impacta en muchas esferas y no es la excepción de los derechos humanos. Me gustaría iniciar justo con una cuestión sobre que usted pudiera explicar, por ejemplo, qué tipo de prácticas específicas, qué acciones, qué omisiones, qué es todo aquello que llamamos corrupción, qué son los actos de corrupción, qué implica estar envuelto en un acto de corrupción. Y bueno, primero hay que tener claro que corrupción es el abuso del poder, que puede ser público o privado, ya sea público porque este lo ejerce un servidor público que tiene funciones reconocidas, ya sea en la ley o en alguna norma administrativa, y en este caso es el uso del poder para un fin personal que lo desvíe del fin público para el cual fue previsto y para el cual fueron otorgadas atribuciones. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto porque justo es una posición de jerarquía en donde ejerce, en el caso de la corrupción en el gobierno, ejerce poder público con un fin diferente al interés común, sino con un objetivo particular que claro que es en detrimento de la democracia, del Estado de Derecho y puede llevar a violaciones de derechos. Y esto puede ser en medidas muy concretas, como desde una extorsión, cuando un servidor público, un policía pide dinero a cambio de liberar de una infracción. Puede ser también en una resolución judicial, que aquí haya un acuerdo ilícito, irregular, fuera del procedimiento para llevar a cabo un objetivo ya definido al que no llevarían un debido proceso y una exposición razonada. También puede ser incluso el acuerdo que pueda haber entre funcionarios públicos o particulares o entre los mismos particulares en los concursos para un contrato de obra pública, para un contrato de bienes y servicios.
También lo puede ser el enriquecimiento ilícito, cuando un servidor público, en ejercicio de sus atribuciones y con los medios, con la información y con las facultades que posee de manera ilegítima, aumenta su patrimonio. Hay un sinfín de hechos o actos de corrupción y estos se pueden castigar de manera administrativa si se trata de un servidor público y también en términos penales si está relacionado también con particulares o a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones se aprovechan de esa posición y de información a su alcance. Sí, hay condiciones que justo son propicias para que se puedan llevar a cabo estos acuerdos y algunos que las fomentan incluso. Por ejemplo, la concentración del poder permite que un grupo pequeño de personas puedan llevar a cabo decisiones sin ningún tipo de control y con una amplia discrecionalidad que les permita tomar la decisión y justificarla sin ningún control. Entonces, la concentración del poder con una amplia discrecionalidad que no pase por ningún control de revisión, de fiscalización sobre lo técnico, lo económico, la razonabilidad, pues es un campo de cultivo idóneo para que se puedan llevar a cabo estos acuerdos irregulares. Otro punto muy específico es realmente la revisión que se puede hacer de las decisiones de quien tiene bajo su alcance el dominio de recursos públicos o destinar y tomar decisiones sustantivas sobre programas, planes, proyectos de infraestructura, que estos tengan no solo controles posteriores, como muchas veces nada más es en términos contables o económicos, al ejercicio al término del registro, del cierre del presupuesto, sino que tengan controles previos desde su planeación, la razonabilidad por la que se está tomando en cuenta, que esté debidamente certificada, incluso lo ideal sería que tengan a veces incluso validaciones técnicas y pues muy importante que esta información y estas decisiones sean públicas. Si estas decisiones son tomadas a puerta cerrada, de lo cual no hay registro del proceso ni de la toma de decisiones, no está sujeto al escrutinio público y esto permite que se puedan tomar decisiones que incluso se revisen 1 año o 2 o 3 años después sin poder fincar responsabilidades, tener la evidencia a la mano y pues el costo-beneficio de que ellos lo pueden hacer, pues es muy rentable, ¿no? El costo con los niveles de impunidad que tenemos en el país, pues es mayor el beneficio a la posibilidad de que ellos puedan ser detenidos, investigados y pues incluso sancionados, ¿no? Entonces, sería la concentración del poder, resumiendo, una amplia discrecionalidad a su alcance sin controles previos ni posteriores y que esta información no sea de conocimiento público de manera oportuna para que pueda ser fiscalizada, revisada y esto nos puede llevar incluso a fincar responsabilidades. Siguiendo esa misma línea, ¿cuál sería entonces la situación actual en la que se encuentra nuestro país en relación con la corrupción? Es decir, nosotros en qué contexto podríamos encontrarnos, qué niveles de corrupción tenemos de acuerdo a lo que se ha medido y esto en relación con otros países. ¿Qué tan corrupto es México, maestra? Pues en términos de indicadores como de transparencia internacional o de cohecho o indicadores sobre del Foro Económico Mundial en términos de, por ejemplo, contratación pública, México está muy mal ubicado por la posibilidad de que se cometan estos actos en detrimento pues del presupuesto público, ¿no? En vez de destinarlo pues a servicios básicos tan necesarios y que se encuentran en calidades no óptimas. Entonces estamos en muy malas condiciones. Sin embargo, en la última década hubieron avances muy importantes. Por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes es pues todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue un conjunto de leyes, de prácticas que implica coordinar toda la información de los órganos fiscalizadores, ya sea de manera interna dentro de las instituciones, así como las auditorías superiores de los estados, la auditoría superior de la federación, los tribunales administrativos, o sea, todos los actores públicos relacionados con investigar posibles irregularidades. El Sistema Nacional Anticorrupción lo que busca es ponerlos en una misma mesa en donde puedan organizarse, puedan comunicarse y a partir de ahí podamos identificar estos hechos, abordarlos
castigarlos e incluso prevenir, ¿no? También ahí está un comité de participación ciudadana que busca la vinculación con la sociedad civil, y esto, el objetivo es que esto se replique en cada uno de los estados, de manera que estemos organizados con esta misma agenda. Esta fue una de las batallas que se ganaron durante la década pasada, pero si bien hay una ley general que se ha ido aterrizando de manera estatal, no ha logrado implementarse por completo, por lo que esto no ha funcionado de manera articulada, que podemos decir que ya la información se esté utilizando y esté siendo efectiva para poder sancionar. Entonces, este es uno de los pasos que se ha dado como país, pero no hemos logrado implementarlo de manera exitosa. Otro punto muy importante ha sido el avance en términos de transparencia y acceso a la información, que es un derecho humano que poder garantizarlo y tener toda la información pública de manera que lo podamos utilizar nos ayuda incluso a ejercer otros derechos y hacer otras luchas, ¿no? Buscar presupuesto con equidad de género, buscar presupuesto y cuestionar, ¿no? ¿Por qué están destinando dinero en ciertos rubros, por qué no en otros? E incluso la sociedad civil ha logrado, como el caso de la estafa maestra, hacer investigaciones con la información pública, que ellos han sido los que han dado los insumos principales para que se judicialicen estos casos, ¿no? Entonces, en términos de transparencia y acceso a la información, hay un gran avance. Otro gran avance es la concepción de gobierno abierto, que justo busca la modernización de la administración pública, la modernización de la gestión estatal centrada en el ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Que poco a poco el dinosaurio, que es la administración pública, con procesos muy formales y burocráticos en papel, poco a poco vaya transitando a herramientas digitales en donde la información está automatizada y sea realmente fácil utilizarla, hacerla pública, fiscalizarla, comunicarla con otros entes, y a partir de ahí que podamos tener los cruces de información necesarias para buscar casos de corrupción, porque la corrupción, pues claro que no se hace a la luz del día, podría ser, pero no es en la mayoría de los casos, sino son acuerdos que incluso se hacen en términos de la ley, o sea, aprovechando incluso una licitación pública, o puede que se haga eludiendo la ley y aprovechándose de algunos vacíos, y es muy difícil investigarlo. Entonces, la información es muy importante. Entonces, el gobierno abierto y la modernización de la función pública para tener la información a la mano también ha sido un gran avance, y esto se ha ido generalizando en el país. Sin embargo, implica una gran inversión en términos de tecnología, de innovación, que pues si pensamos en gobiernos estatales como la Ciudad de México, que ha dado grandes pasos, es posible, pero si pensamos en las zonas más alejadas, en donde incluso no hay acceso a Internet para todas las personas que viven en ciertos municipios, están muchísimo más lejos de alcanzar realmente esta modernización administrativa, ¿no? Pero bueno, de todas formas, los compromisos internacionales sobre el gobierno abierto también es un gran avance. Y lo más vital que diría es el empuje de la sociedad civil, la investigación de periodistas, de activistas, para investigar estos casos, generar el insumo, concentrar la información, hacer investigaciones, que es una ardua actividad, y a partir de ahí, pues avanzar como país en evidenciar estos casos, ¿no? Y la estafa maestra fue un claro ejemplo que surgió de una investigación periodística, y ahorita es de los casos, pues, emblemáticos que ha tomado este gobierno para perseguir a responsables. Entonces, yo creo que como país estamos indignados, estamos conscientes de que es necesario avanzar por muchos frentes, lo estamos haciendo. Creo que el gobierno también tiene claro que en parte para poder avanzar y otorgar derechos es necesario pues una mayor cantidad de recursos, y esta se puede obtener justo cerrando espacios de corrupción, ¿no? Es una discusión ya diferente, es cómo se lleva a cabo, cómo se implementa, pero se ve que lo tiene claro. Entonces, yo creo que como país estamos preocupados y estamos ocupados. Maestra, usted mencionaba dos cosas que me han parecido muy interesantes. Una, que México pues no está bien posicionado, más bien se encuentra en un lugar muy complicado en términos de corrupción, con los indicadores que ha sido medido a nivel internacional, es decir, es un país donde hay una corrupción profunda. Pero por otro lado mencionaba sobre la conciencia que podría haber de esta situación del gobierno. Realmente, ¿qué opina acerca de la percepción que nos ha llegado, o de las posiciones oficiales que hay frente a la corrupción? Es decir, al parecer,
Por ejemplo, el Ejecutivo Federal ha insistido que desde la llegada del presidente López Obrador habría una disminución de la corrupción, inclusive habrían mencionado que esta casi estaría por desaparecer. Eh, pero tal parece que esto podría no necesariamente empatar con la realidad que vivimos. Y por otra parte, no solo del Ejecutivo, sino hemos visto también algunos posicionamientos del Poder Judicial, inclusive del Poder Legislativo, es decir, en general, de las instituciones del Estado, dando mensajes de optimismo o de que la corrupción habría bajado sustancialmente. En su opinión, ¿esto realmente es verdad? ¿Ha bajado sustancialmente la corrupción en el país? Bueno, sobre esto, pues podemos hacer varios comentarios. Uno es que la corrupción puede ser en términos menores, o sea, desde el policía que te pida dinero a cambio de no ponerte una infracción, pero también puede ser, la corrupción también puede ser cuando actores públicos se corrompen y acuerdan con actores privados, reduciendo en esos términos la capacidad del Estado para fiscalizarlos, para tomar decisiones que realmente tiendan al bien común. Y esto es especialmente preocupante en grandes proyectos de infraestructura, en grandes programas sociales, en donde era mucho el dinero el que se perdía por estas vías, ¿no? Y no era fiscalizado. Entonces, en términos de cuantía, sí podemos saber que este gobierno tiene claro la fiscalización de estos proyectos, ¿no? O sea, que tiene muy claro eh, una agenda en el sentido de o sea, de no corromper el fin público por acuerdos con actores cuyos fines sean totalmente económicos, ¿no? Y a partir de ahí, me imagino que podrán hacer cálculos, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el nuevo aeropuerto, el que se canceló, si hacemos un análisis en términos de más o menos cuál era el porcentaje de dinero que podría implicar la corrupción, por ejemplo, el Banco Mundial o la OCDE han estimado que en el caso de obra pública la corrupción era al menos el 20%, ¿no?, de los proyectos de infraestructura. Si consideramos que el nuevo aeropuerto tenía un costo de 198,000 millones, o sea, ahí estamos hablando, pues, de un gran porcentaje, ¿no? Entonces, primero, tengamos en cuenta que la corrupción, o sea, puede ser enorme en términos de capacidad del Estado, puede ser aspectos muy pequeños. Entonces, yo creo que la agenda está tendiente al control de lo cuantioso, de lo más relevante, y ahí hemos visto, por ejemplo, la capacidad del Estado que ha tratado de fortalecerse a partir de la recaudación, ¿no? O sea, que han buscado que empresas a las que se les condonaban los impuestos por mucho tiempo o les prorrogaban los pagos, han hecho auditorías, han fiscalizado, porque ese dinero que están obligados a pagar y que no lo hacen, además de que constituyen delitos, pues es en detrimento de la capacidad del Estado para poder otorgar servicios públicos, ¿no? Entonces, más allá de si se iba a acabar por completo o no, que me parece que es morder el anzuelo y tratar de calificar si es verdad o no, que ese no es como el objetivo, sino decir, estamos en grados muy malos de corrupción. O sea, hemos estado calificados con niveles pues de Venezuela, incluso con lo de Odebrecht, que México y Venezuela eran de los únicos países en donde no habían iniciado investigaciones al respecto. Vimos lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, y México era de los únicos países con un nivel de impunidad que ni siquiera, aún teniendo pruebas muy concretas, había hecho algo al respecto. Entonces, sí pensar que hay un avance que estamos en un gobierno que sabe que la corrupción es la que vemos que puede ser muy clara, también acuerdos que tendrán que irse ajustando todos los procedimientos de control, de fiscalización, pero al menos es una agenda muy clara de este gobierno. O sea, recordemos, por ejemplo, que alguna vez el expresidente Peña Nieto había dicho que la corrupción era algo inherente a los mexicanos, o sea, como que aprobando de alguna forma la cultura de la ilegalidad, tolerándola. Entonces, en este caso vemos un repudio, habrán muchos puntos que aclarar porque no quitando la corrupción es que mágicamente las cosas se van a llevar a cabo, sino implican
pues obviamente proyectos transformadores con mucha evidencia, con mucha información, con planes muy claros para aterrizarlos, pero es un tema en la agenda y eso me parece que ya es ganancia. Ha mencionado, maestra, que la corrupción pues, tiene una dimensión muy compleja y en México tenemos índices altos. En ese sentido, ¿considera usted que la corrupción que se suscita en nuestro país o, por ejemplo, en la región de América Latina, tiene alguna particularidad? Es decir, los actos que se cometen de corrupción en México son diferentes o son similares a los que se cometen en otros países como Suecia, como Suiza, como Dinamarca, o Nueva Zelanda, etcétera. ¿Qué nos diferencia en el tipo de corrupción que sucede en esos países con mayores niveles de transparencia y menos niveles de corrupción que nosotros? ¿Cuál considera usted que podría ser esas particularidades existentes? Pues, o sea, no tengo información que haya contrastado en donde claramente lo haya observado. Sin embargo, al momento de hacer valoraciones sobre cómo gasta el país en obra pública, en compras públicas, pues siempre tenemos como referencia el avance que hay en países de Europa, con Estados Unidos, y sí vemos que la agenda de combate a la corrupción, la agenda de transparencia, allá pues lleva muchísimo más tiempo que en nuestros países, ¿no? Y eso en gran parte también se explica porque pues justo el poder político realmente era una esfera en la que propiciaba estos acuerdos, en donde era quien a través de financiamiento de campañas se comprometía y pues justo tal vez eran los que menos incentivos tenían para poder cerrar estos espacios de opacidad que permiten la corrupción. Entonces, yo creo que aquí es una agenda reciente. La concentración de poder sí creo que era una constante en varios países de América Latina, como nosotros lo tuvimos durante el priismo, por ejemplo, en donde pues no eran las condiciones propicias para buscar mayores estándares democráticos y establecer mecanismos de control del gasto público, de fiscalización, de revisión, sino al contrario. O sea, el objetivo tal vez era permitir que hubieran espacios de arbitrariedad con los cuales estos acuerdos pudieran ser posibles, ¿no? Entonces, sí considero que el avance democrático que ha habido en el país en términos de alternancia, en la administración pública, una mayor pluralidad en los órganos legislativos, el que se haya creado la Asamblea Superior, la Auditoría Superior, todos estos contrapesos, además del empoderamiento de la sociedad civil, ha ayudado a que esta agenda vaya avanzando, que de por sí es reciente en el país, ¿no? Y estas variables me parece que en diferentes momentos y tal vez en diferentes formas se ha llevado en América Latina. Muchas gracias, Marta. Y bueno, avanzando en nuestra conversación, todos estos actos de corrupción que podemos ver cada día en México, ¿de qué forma impactan en los derechos humanos de las personas en su vida diaria? ¿De qué manera puede repercutir en el ejercicio de derechos sociales o de derechos individuales en general? ¿Cómo nos podría usted explicar cuál sería la consecuencia de todos estos actos de corrupción que tenemos en México y cómo nos afecta a las personas en sus derechos, maestra? Sí, pues si asumimos que el poder público tiene como objetivo cumplir las funciones más básicas del Estado y otorgar servicios públicos de calidad a todos y garantizar calidad de vida en términos de poder disfrutar de libertades, poder sentirnos seguros en la calle. O sea, la calidad de vida claramente se ve infringida, así como los derechos humanos, cuando gran parte de la capacidad del Estado está cooptada o cuando las personas que ejercen sus atribuciones, en vez de destinar los recursos públicos o destinar sus potestades al interés común y cumplir con estos objetivos, pues los desvían a intereses particulares, ¿no? Entonces,
Como decía, esto lo podemos ver en actos muy concretos como resoluciones judiciales que fuera del debido proceso acuerden decisiones diferentes a las que llevaría seguir el proceso en grave perjuicio de libertades, de derechos, como el de propiedad, por ejemplo, en algún juicio civil. También lo podemos ver claramente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en términos de la disponibilidad de recursos que tiene el Estado para hacer frente a las obligaciones que tiene en estos derechos y que además acentúan la desigualdad que podría haber, ¿no? Porque justo las personas en condiciones de pobreza o que no tienen acceso a servicios básicos como luz, agua, cuando no hay recursos disponibles del Estado para que incluso esto se pueda llevar a cabo, y si esto es por razones de corrupción, pues aquí de alguna forma es perpetuar esas condiciones, ¿no? Porque justo es disminuir la capacidad económica que tiene el Estado para cumplir con estos objetivos. Además, si a las personas que están en alguna condición de vulnerabilidad, pues las ponen en mayor riesgo de ser víctimas y una vez que están en este riesgo, la posibilidad de reclamar y exigir alguna reparación, pues al no tener medios para poder cubrir para poder acceder a un juicio y al debido proceso, pues impide que ellos realmente puedan ser restituidos, ¿no? Entonces, el que el Estado esté cooptado por intereses particulares o por personas que distraigan el dinero y la fuerza pública de estos objetivos, a todos nos pone en riesgo las instituciones, pone en riesgo la seguridad de las personas. Y un caso emblemático que investigamos en México Evalúa, porque incluso nos dieron reconocimiento en la Auditoría Superior, fue el caso del socavón del Paso Express, ¿no? Que incluso llevó a la muerte de 2 personas que fueron víctimas y pues después a sus familiares, que si quieren ahorita explico más a detalle cómo fue este caso, pero justo se ve cómo por corrupción y una mala gestión de los procesos, del dinero público, puede llevar incluso pues a la pérdida de la vida de las personas. Claro, maestra. Y bueno, nos están haciendo amablemente llegar dos preguntas de las personas que nos están escuchando. Voy a pasar a estas preguntas a continuación. Solo antes, eh, me gustaría ahondar en algo de lo que usted mencionó sobre los impactos de la corrupción en los derechos. Obviamente vivimos en un país que ha tenido una violencia profunda en las últimas décadas y tiene presencia amplia de grupos de crimen organizado. Y hemos podido también comprobar, hemos podido ver a través de diferentes estudios o publicaciones de prensa, académicas, etcétera, nos hemos dado cuenta que muchas de las acciones de crimen organizado repercuten en graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? A desapariciones forzadas, a ejecuciones extrajudiciales, a asesinatos, feminicidios, y que usted ve que ese grado de impunidad podría estar vinculado con temas de corrupción política. ¿Y en qué medida esto entonces estaría, pues también sería un indicativo de afectación de los derechos de las personas? Sí, o sea, totalmente. O sea, en este caso estaríamos hablando de que el poder público esté vinculado con otros objetivos, como estos, objetivos de grupos organizados y grandes estructuras criminales que sí podrían tener acuerdos con el Estado, con servidores públicos, fuera de la ley, para poder permitir el ejercicio libre de sus actividades, pues sin ninguna fiscalización y pues fuera de la ley, ¿no? Y esto, pues lo que ha permitido es que hayan contextos de violencia extremos que se escapen incluso de la capacidad de la policía tal vez municipal que sí lo esté llevando a cabo, pero porque este acuerdo sea pues con altos actores, sí podría ser el caso, pero claro que el Estado esté cooptado
por grupos de la delincuencia organizada, pues sí aumentan los niveles de violencia y permitir que estas actividades se lleven a cabo pues fuera de la ley y sin el control debido ni la protección de la población, ¿no? Y justo pues también esto permite que los actos se lleven a cabo sin que sean investigados, sin que sean fiscalizados de manera adecuada. Y pues un claro ejemplo es pues a propósito del, del documental que ahorita está en Netflix de Marisela Escobedo, pues ahí vemos un caso muy claro, ¿no? El documental lo deja ver, pues que desaparece su hija, el responsable está involucrado con la delincuencia organizada y eso la pone aún más en riesgo, incluso pues que también, pues que perdió la vida, ¿no? En tratando de buscar justicia y justo enfrente pues del Palacio de Gobierno, ¿no? En unas condiciones que pues ponen en duda si efectivamente el Estado estaba abocado a proteger a ella, a investigar el caso de su hija. O sea, sí, o sea, claro que sí. Y sin más dilación, me gustaría transmitirle a usted que nos ha llegado dos preguntas que muy amablemente nos han eh, transmitido. Norma Gilda Pérez reflexiona, ¿cómo es posible que todos los días se den a conocer tantos casos de corrupción y antes no se ha hecho casi nada? Y viendo esta pregunta tan interesante y la primera de nuestras preguntas, eh, por, ¿cómo podríamos también tomar en cuenta, me gustaría saber su opinión, que algunos casos justo de corrupción política que hemos visto en los últimos pues, días incluso, se están juzgando en cortes de Brooklyn, en Nueva York, y no en nuestras cortes? ¿Por qué estaría pasando este fenómeno? ¿Por qué todos los días pasan cosas, y lo vinculo con esta pregunta, tantos casos de corrupción tan grandes y no son juzgados en nuestros tribunales? Sí, pues esto tiene que ver con los controles de la función pública y también con la impunidad, ¿no? En términos de los controles de la función pública, la forma en la que las autoridades llevan a cabo sus funciones, destinan, la forma en la que ellos eligen cómo destinar los recursos públicos, tiene muy pocos controles. Entonces, es muy fácil que con gran opacidad pueden llevar a cabo decisiones que realmente no beneficien al Estado. Entonces, sí, si bien lo que les contaba, hay grandes, hay una agenda muy importante en términos de información, de fiscalizar, de auditar, de verificar, hay que tomar en cuenta también que la capacidad que tenemos de fiscalización y de investigación pues está muy limitada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de judicializar estos casos, pues vemos que hay unos niveles de impunidad extremos, o sea que realmente se atiende un porcentaje mínimo de todas las denuncias y de todos los hechos delictivos que pueden conocer las fiscalías, ¿no? Entonces, pues obviamente estos casos entran como parte de toda esa cola de asuntos listos para ser investigados y que al ser un número importantísimo, pues la capacidad con la que investigan en las fiscalías, pues no puede incluso llevar a que ellos armen expedientes completos, con toda la información, porque como les decía ahorita, ni el Sistema Nacional Anticorrupción está listo para conectar toda la información y decirle por ejemplo, el SAT ni siquiera forma parte de este grupo, ¿no? Decirle, oye, dime cómo están todos los movimientos fiscales de esta empresa. O sea, no tenemos todavía la capacidad como Estado mexicano lista para poder armar unos expedientes súper completos con información muy identificada para poder perseguir estos delitos. Y sí se lleva a cabo en casos emblemáticos que como la estafa maestra, en donde ha habido una gran presión social, presión política porque se lleven a cabo, pero sí es una decisión en términos de priorización, de investigación. Además, también lo que diría es que, pues en el caso de Estados Unidos, pues ellos tienen unas facultades de investigación pues muchísimo mayores que las nuestras y justo con ese objetivo es que el Sistema Nacional Anticorrupción preveía una fiscalía específica para estos temas, la cual pues no ha logrado tampoco, ni siquiera tenemos
todavía un nombramiento que ya la ponga en operación de manera clara. O sea, estamos muy atrasados en esta agenda, pues para poder dar toda la capacidad de investigación que nos pueda llevar a sancionar estos casos. Y solo conocemos pues algunos emblemáticos y paradigmáticos. Muy bien, maestra. Una segunda pregunta de Jorge Eito. Muchas gracias a Jorge por su pregunta. Él dice, se maneja en medios que en la presente administración han prevalecido las asignaciones directas, no sometiendo compraventas de bienes y servicios a proyectos de licitaciones públicas. ¿No es esta una conducta que propicia la falta de transparencia? Sí, es una muy buena pregunta, porque cuando normalmente se hace una crítica en términos de contratación pública, la primera es, ¿por qué el gobierno contrata con adjudicación directa? ¿No? Y eso claramente, en principio, está muy mal en el sentido de que la Constitución ordena que sea una licitación pública, que es un concurso abierto a todas las personas que puedan cumplir las condiciones. Y solo excepcionalmente se puede llevar a cabo, hay dos procesos generalizados en el país, que son la invitación restringida, que es a cuando menos 3 personas que las autoridades deciden invitar, o las adjudicaciones directas, que es una persona a la que seleccionan y dicen, a esta la persona le vamos a otorgar el contrato público o le vamos a comprar ciertos bienes o servicios. Entonces, si bien es de los esquemas que están previstos en las legislaciones, tanto estatales como federal, es el más restrictivo en términos de competencia y opacidad, y es el más, por decirlo, el más corto, la adjudicación directa. También vemos que en términos de, o sea, no es el único medio por el cual se pueden llevar actos de corrupción. O sea, las licitaciones públicas también son simuladas, las licitaciones públicas también pueden ser intervenidas desde cómo se fijan las condiciones, cómo se fijan los requisitos, o sea, pueden estar dirigidas a cierto actor, y también las invitaciones restringidas. Entonces, si bien este es un indicador en términos de competencia y de opacidad, en decir, ya adjudicación directa es mal, es corrupción, o sea, una adjudicación directa puede ser el medio para tomar malas decisiones en perjuicio de los recursos públicos, también lo puede ser una licitación pública y también una invitación restringida. O sea, más allá del procedimiento tal cual, que los peores indicadores efectivamente si son una adjudicación directa, es verificar, o sea, que efectivamente los contratos, en términos de los condiciones, los requisitos que ponen, ya sea una licitación o una adjudicación directa, realmente sean abiertos a una amplia competencia en donde permita que todo el que cumpla los requisitos pueda entrar, y solo el que efectivamente compruebe una mayor capacidad para poder cumplir con el bien, el servicio, la obra, sea el que gane, ¿no? Y un caso que les decía que investigué a profundidad cuando fui parte de México Alba es el caso del Paso Express. El caso del Paso Express fue un proyecto de infraestructura o libramiento que eran 13 contratos. El contrato principal tuvo un valor alrededor de 2,000 millones de pesos y fue una licitación pública. O sea, ese contrato se otorgó en una licitación pública, que todo nos podría llevar a afirmar que una licitación una simulada, y tal vez ya iba dirigida a cierto proveedor. Por ejemplo, ahí la licitación fueron 23 proveedores los que presentaron propuestas y 21 fueron descalificados. O sea, al final, de los 27 que presentaron una propuesta que podría ser viable, solo 2 fueron los que finalmente fueron evaluados para ver si les otorgaron el contrato. Entonces, una licitación pública de 2 propuestas no es una gran diferencia con una adjudicación de una, o en donde se valoraron 2. Y finalmente, aquí en la licitación pública del Paso Express, eligen al proveedor que presentó la propuesta más barata, que tenía una calificación mínima en lo técnico, y después, ya al momento de estar ejecutando el contrato, hay convenios en donde se amplía el monto, se amplía el tiempo, y si vemos el monto final por el que que se pagó a cambio de esa obra, fue mayor a todas las propuestas que se descalificaron y a la otra propuesta que según era más cara. Entonces, el control debe ser sobre todos los procesos, fijándonos en su relevancia, en los montos, principalmente los proyectos más grandes hay que vigilarlos muy bien, los que son de largo plazo, pero tener mucho cuidado entre estas afirmaciones de adjudicación directa es corrupción, porque también las licitaciones públicas no podemos decir que es competencia y que es
realmente la mejor práctica si no son vigiladas, fiscalizadas y son competidas, efectivamente. Gracias, maestra. Y respecto a lo que mencionó sobre el papel de algunas instituciones, en México se ha articulado un sistema nacional anticorrupción, ha habido bastantes cambios legislativos, sabemos que nuestro sistema es federal y que este sistema anticorrupción tiene que replicarse en las diferentes entidades federativas, funcione como una red que propicie pues el combate a este flagelo. Pero en su opinión, ¿cuál ha sido a esta altura, a distancia, las cosas positivas que nos ha dejado este sistema y qué debería modificarse y qué tan efectivo realmente ha sido la implementación de este sistema para disminuir los niveles de corrupción? Lo que veo más importante del Sistema Nacional Anticorrupción es que pueden haber acuerdos generales a nivel nacional sobre cómo llevar esta agenda y poder definir cuáles son los actores más importantes que deben estar coordinados y deben estar priorizando este objetivo, ¿no? O sea, justo esto de aprovechar toda la información de todos los entes relacionados para poder hacer una lucha común y una lucha nacional en contra de esto, que pues nos quita recursos públicos, que incluso no nos ha impedido que se pueda cumplir a satisfacción pues ciertas garantías que el Estado debe otorgar. Sin embargo, sí considero que el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción se hizo de una manera tal vez tan compleja que la implementación total y que ya pudiéramos ver esta información articulada y todo, requería que todo el país ya estuviera de alguna forma institucionalizado con este objetivo, al punto que ahorita que nos encontramos tal vez por menos del 50%, no hemos logrado avances tal vez significativos como país en aprovechar esta conquista legislativa, esta conquista de la sociedad civil. O sea, me parece que ahí pudieron haber tal vez algunas mejoras institucionales. Por ejemplo, otro punto muy importante es que todo este sistema anticorrupción no alcanzó a permear todos los posibles nichos o contextos de gran corrupción. Por ejemplo, la contratación de obra pública, la compra de bienes y servicios por parte del gobierno no tienen un punto central dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, sí está muy bien en términos de la declaración de intereses, pero hay puntos muy importantes que hay un gran desvío de recursos que no tuvo una parte medular, ¿no? O sea, que por ejemplo en términos de obra pública tuvieron obligaciones muy específicas. Si bien tiene un comité de participación ciudadana para articular todo el esfuerzo de la sociedad civil, que es muchísimo, o sea, la forma en la que está prevista es con muy pocos dientes. Por ejemplo, no tienen facultades propias para poder presentar un juicio de amparo, para promover un juicio de amparo en casos como emblemáticos de corrupción. O sea, está muy condicionado a las decisiones que pueda tener el órgano directivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, sí creo que es una conquista muy importante que se hizo tal vez de una manera tan compleja que no hemos llegado a implementarla así como se necesitaba para poder hoy en día tener pues ya resultados, ¿no? A través de el sistema, porque por ejemplo este gobierno ha llevado a cabo una lucha de combate a la corrupción a través, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda y del SAT, pero no ha usado todo este sistema para poder articularse, o al menos no lo ha hecho de manera formal. Y avanzando en cómo podemos cambiar, cómo podemos solucionar, bueno, al menos combatir de manera más efectiva la corrupción que tenemos en México. Algunas expertas y expertos han hablado sobre muchas reformas que aún serían necesarias. Me gustaría centrarme en dos y conocer su opinión. Hay quien piensa, por una parte, que necesitaríamos una reingeniería de las leyes de participación ciudadana, en donde la sociedad civil, aunque usted ya mencionó,
tiene un papel central y lo ha estado haciendo durante años, pues que se vea verificado en la ley que haya participación de la sociedad civil para auditar dinero público y que se haga como en otros países, como Brasil, como Colombia, inclusive Guatemala. Eso por una parte en cuanto a la fiscalización más profunda que podría tener la sociedad civil en el dinero público. Por otro lado, hay quien menciona sobre, a pesar de que México ha tenido una historia de formas electorales muy grande, pues hay quien piensa que todas en realidad no han solucionado nada la prevención de la corrupción a nivel político. Es decir, hemos visto muchos casos de personajes que están incluidos en partidos políticos, que participan en la vida política, pero que están vinculados con redes de narcotráfico, crimen organizado. Y que esto pudiera razonablemente evitarse si tuviéramos una reforma electoral en la que el dinero y el perfil de cada uno de los candidatos pudiera ser auditado antes de las elecciones, como sucede en Francia o como sucede incluso en los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merecería de este tipo de propuestas que se realizan del ya de por sí muy reformado sistema mexicano de muchas materias? ¿Qué tantas reformas necesitaríamos aún hacer, en su opinión, maestra? Sí, sobre el primer punto de la participación de la sociedad civil, me parece que es importantísimo y justo el Sistema Nacional Anticorrupción lo que buscaba era darles un rol y un espacio de decisión en el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Justo el recoger todas las investigaciones, las propuestas, las recomendaciones y los avances que se han hecho desde la sociedad civil y eso incluirlos en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción y que a través de este poder general o nacional llevarlo a cabo en todos los estados, ¿no? Si bien ese era como parte del objetivo, justo como darles cierta contraloría social o ciudadana y pues darles incluso la posibilidad de poner el tema con los actores más importantes que toman decisiones al respecto. Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México está prevista la figura del Contralor Ciudadano, que tiene como propósito esto, pero también su función está muy acotada a estar presente, a tener solo voz, a poder estar presente en los actos formales, ¿no? Sí, me parece que sin duda su rol es muy importante y ha sido los insumos más relevantes para poder sancionar incluso, que la función de investigación del Estado no ha tenido tal vez esa eficacia. Sin embargo, no creo que sea un tema en términos de reformas, o sea, no creo que necesariamente tenga que ver con darles o sea, no creo que tenga que ver con que esto lo prevea una ley específica. O sea, muchas veces creemos que la ley tiene la solución para muchos de nuestros problemas, pero justo el problema, y lo vemos en el Sistema Nacional Anticorrupción, es que la ley se queda a niveles abstractos que no alcanza a implementarse para ser operable y realmente pues cumplir ese objetivo. O sea, yo creo que en términos de sociedad civil, en lo que hay que empujar muchísimo es la agenda de gobierno abierto, la agenda de acceso a la información y cada vez la información pública sea mucho más clara, esté mucho más relacionada y sea mucho mayor lo que se pueda fiscalizar desde la sociedad civil para que también con ese carácter independiente puedan ellos seguir observando, ¿no? O sea, me parece que a través del Comité de Participación Ciudadana y justo promoviendo la agenda de gobierno abierto y mayor información pública, se podría vincular muchísimo más y aprovechar todo este potencial. O sea, no creo que sea la solución una reforma legal. En el caso de lo electoral y lo político, sí considero que hay unos grandes espacios de corrupción. O sea, nosotros, pues justo somos un país que la transición democrática y todos los cambios que ha habido nos ha costado muchísimo y toda la regulación electoral está súper acotada, es muy formal, pero no hemos logrado
generar espacios públicos en donde se puedan efectivamente, por ejemplo, un candidato pueda tener financiamiento privado que sea público, que declare, como pasa en Estados Unidos, si nuestros acuerdos son fuera de la ley, sin cumplir con todos los requisitos y pues de alguna forma no sabemos qué tanto se están comprometiendo desde la campaña o desde el financiamiento para después tomar decisiones que no sean las mejores para el bien común, sino tengan ahí pues alguna presión, ¿no? Previa. Entonces sí considero que en términos electorales sí es muy importante revisar en términos de financiamiento la información que deben publicar los partidos políticos, los candidatos y pues la propuesta en términos de que declaren todos sus intereses, no solo de manera muy general, sino que sí un verdadero escrutinio para que como ciudadanía podamos verificar que efectivamente no hayan comprometido toda su capacidad política y pública pues de manera anticipada, ¿no? O sea, y justo fuera del control ciudadano. Nos acercamos a la parte final del programa, maestra, y me gustaría, antes de concluir, preguntarle, bueno, ¿y cómo salir de este gran problema que tenemos en México? ¿Es necesario, por ejemplo, preguntarle su opinión sobre si en México necesitamos un mecanismo o replicar algún mecanismo contra la impunidad con supervisión internacional, como lo hizo Guatemala, o necesitamos simplemente que sean operables nuestras normas? Y lo vincularía con una segunda cosa: ¿cómo reparamos el daño a las víctimas de la corrupción, que son cientos de miles en este país durante hace mucho tiempo, y que realmente no ha habido un procedimiento efectivo de reparación a las víctimas? En este sentido, Italia, por ejemplo, que tiene una ley de reasignación de bienes decomisados hacia las víctimas del crimen, ¿cómo podríamos salir entonces cómo podríamos empezar a ver la luz al final del túnel? Maestra, ¿qué podríamos hacer respecto de esto? Sí, me gusta mucho tu pregunta porque creo que justo el reconocer que requeriríamos mecanismos extraordinarios es reconocer lo cooptado que estaba el Estado y que en términos de una capacidad reducida, de el nivel de corrupción que hubo, sí nos podían llevar a niveles de un Estado fallido que lleva a reconocer y a contextualizar qué fue lo que como país nos llevó hasta este punto en el cual tuvimos niveles de violencia excesivos y como decíamos hace unos momentos, casos de feminicidios, violaciones graves a derechos humanos, un gran desvío de recursos que y tal vez fueron los que han impedido que podamos impulsar el desarrollo y combatir la pobreza en mayor medida. O sea, sí creo que la corrupción ha generado daños nacionales y particulares en víctimas que han perdido familiares, han perdido patrimonio, que han perdido la seguridad, la tranquilidad, y sí debe ser reconocido. Y sí creo que para que esto no sea confundido con persecuciones políticas, que no sea confundido con aspectos electorales, la participación de adoptar mecanismos extraordinarios como el que se llevó a cabo en Guatemala nos podría llevar a contextualizar qué fue lo que pasó, fijar de alguna forma una línea base adoptada realizada por organismos independientes y no necesariamente se ha contado desde el interior con la posible subjetividad que pueda haber y a partir de ahí sí investigar, sancionar y al menos tal vez casos emblemáticos o personas que hayan tenido una injerencia extraordinaria en los planes del país, en proyectos de infraestructura enormes que tal vez con una inversión bien hecha nos pudieron haber llevado a crecimiento económico. O sea, si hay un daño que sí es necesario que se repare, que sí es, hay que mencionarlo, hay que diagnosticarlo. Y, por ejemplo, la consulta popular, ¿no? O sea, la consulta sobre
que planteó el presidente, que después discutió la Corte, pues de alguna forma fue considerada como un guiño a la justicia transicional en términos pues, de los macroprocesos que se vivieron de corrupción en el país y que una de las formas de salir, pues claro que sí es ver el nivel de impunidad que existe y tal vez identificar casos relevantes y sí sancionar para que esto pues no vuelva a ocurrir, o sea, sí poner como por decirlo de alguna forma, una línea base a partir de la cual se van a adoptar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y pues claro que la reparación, ¿no? O sea, esa parte me parece que es muy importante. En términos de reparación todavía hay una deuda histórica y sobre todo en estos casos, ¿no? O sea, si bien hay violaciones graves a derechos humanos, estas en gran medida son perseguidos, o sea, son investigados por los familiares, por la sociedad civil y, y como lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando hizo sus recomendaciones sobre el caso Express, parece que la corrupción es algo colateral, pero está involucrada directamente con estos hechos y con la pérdida de la vida, con violaciones a derechos humanos, que es necesario ponerlo en el centro de la contextualización de estos problemas y de sus soluciones y también buscar cómo reparar, porque sí hay una causa-efecto. Maestra, muchas gracias. Sin duda nos ha dado una gran plática, nos ha ilustrado sobre algunos de los problemas más importantes de la corrupción y sus efectos en los derechos humanos y en general de las instituciones democráticas en México. Queremos agradecerle mucho su participación en Radio y no sin antes una de las participantes, Gilda Pérez, le dice fundamentadas sus aportaciones. Maestra Diana, felicitaciones. Igual nosotros le enviamos una felicitación y un agradecimiento, maestra, por su participación el día de hoy. Sin duda es un tema que nos podría dar para muchísimas horas de conversación, un tema muy complejo, pero muy interesante que vivimos en el día a día. Y bueno, a nombre de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y Radio FED, que es el espacio de la universidad donde discutimos temas de derechos humanos y de los temas más contemporáneos del derecho. Le agradecemos profundamente y lo esperamos contar con usted y vernos en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, maestra. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto compartir de estos temas que me apasionan y creo que es muy importante que como país pongamos en el centro de la discusión para avanzar. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Maestra, muchas gracias y hasta en otra oportunidad.